chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Gentecita, primero que nada quiero compartir con ustedes mi gran alegría y felicidad porque tenemos micrófono. Ya tenemos micrófono, o sea, ¿what? ¿Qué nivel? Estoy muy feliz, cada paso que voy dando me pone más contenta. Y bueno, ustedes no lo están viendo, pero también tenemos trípode, que es con el que estoy grabando ahora mismo, y un arito de luz. Así que ya la calidad de los videos está mejorando poco a poco. Y todo gracias a una prima bella y preciosa que me hizo este gran regalo. Gracias, papá. Y bueno, pues para todas esas personitas que no me conocen y me están viendo por primera vez, me presento. Mi nombre es Mili y este canal trata de manualidades, ideas creativas, tips y tutoriales de arte. Y bueno, las otras gentecitas que ya me siguen y han estado viendo mis anteriores videos, seguramente estaban esperando mucho este videito, porque sí, como vieron en el título, hoy vamos a estar haciendo a Furia de la película Inside Out. Y quiero compartir con ustedes una idea que se me ocurrió, porque ustedes saben que yo estaba haciendo las anteriores emociones, que son alegría, desagrado y tristeza. Pero aquí el problema, alegría es mucho más grande. Me fijé recientemente, el tamaño de alegría sobrepasa 2 veces el de tristeza. Déjenme agregar a Furia. Así queda. Pero además, próximamente voy a estar haciendo a miedo. Es como un poquito más grande que desagrado, pero vendría siendo del tamaño de alegría. Entonces como que no tiene mucho sentido. Pienso que lo mejor es volver a hacerla en el tamaño correcto. Estoy segura que me va a quedar muchísimo mejor. Así que déjenme por favor en comentarios qué piensan al respecto. No les voy a dar más muela con esta hermosura. Comencemos con el tutorial. Vamos a comenzar con la escultura de Furia y para ello utilizaremos estas herramientas. La masa de porcelana fría en estos colores, las cucharitas de medir, tijeras grandes y pequeñas, un cepillo para dar textura, pincel de agua y pincel de goma, todas estas estecas, estos plumones o marcadores para los detalles de los ojitos y la corbata, y un rollo de papel de aluminio. Ya hice la forma de la figura con el papel de aluminio, ahora con este centímetro lo voy a medir para ver si está bien de altura sin los zapatos. Vamos a comenzar a forrarlo con la masa y la medida que vamos a utilizar es esta que les estoy mostrando, 2 veces esta cucharita de medir. Entonces hacemos una bolita, la aplastamos procedemos a aplanarla con el rodillo y con ella vamos a forrar la cabeza de nuestra figura. Acá estoy tratando de darle su forma rectangular parecida a un bloque que le da una apariencia robusta y sólida. Estoy rectificando la forma de la cabeza, tratando de que al ponerle la ropa se vea el cuello en forma de V. Tiene una mirada de molestia, con pupilas pequeñas, lo que intensifica su mirada. Su boca es ancha, mostrando sus dientes grandes y cuadrados. Así que todo esto lo vamos a recrear. Como pueden ver, estoy intentando hacer esa mirada en el rostro de Furia, con el ceño fruncido. Me apoyo del pincelito de agua para repasar los bordes. Voy a dejar secar un poquito y para ello voy a pasar a hacer los zapatos. Le voy a poner estos pedacitos de alambres para que se sostengan bien. Y esta medida además para hacérselos en carmelita oscuro. Todo comienza con una pelotica, luego una perita y vamos separando las partes del zapato, justo como les estoy mostrando.
Me apoyo de mis herramientas como estas que tienen la punta esférica. Y para darle textura voy a utilizar este cepillo. Creo que sus botas van mucho con su personalidad enojada y contundente porque refuerzan esa imagen de solidez y fuerza. Una vez listas ambas, se las vamos a agregar al cuerpecito. Y luego pasaremos a hacerle la ropa como tal, que viste una camisa blanca de manga corta con un estilo clásico. Para ello hago una bolita de masa blanca, la aplano con el rodillo y la corto con esta herramienta. Y luego se la pego con la cola blanca. Los pantalones son carmelita o marrón oscuro, de corte recto y clásicos también. Tienen como la textura parecida a la que le hice a las botas. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Y una vez la masa esté así, de esta forma, comenzamos a darle la textura. Luego se la pegamos al cuerpecito, una pata primero y después la otra. Y luego la faja del pantalón. Después de haber dejado secar la parte superior de la camisa, vamos a comenzar a hacerle su cuello. Y dejamos que esto seque un poquito, mientras tanto le vamos haciendo los ojos. Y luego le ponemos la dentadura. Le hago estas líneas formándole los dientes y por supuesto es importante que queden alineados y bien sujetos. Utilicé este plumón gris para repasar las líneas, dándole un toque más de realismo. Vamos a pasar a hacerle los ojos. Primero lo dibujo con un lápiz y luego pasamos a hacerlo con los plumones. Como había mencionado anteriormente, tiene el ceño fruncido y los ojos son entre rojos, naranja y carmelitas. En general tiene como una mirada penetrante y feroz, transmitiendo de inmediato su estado de enojo. Así quedaron los ojos y después de haber terminado la carita completa de Furia, vamos a terminar el outfit. Entonces vamos a agregarle su cinturón marrón oscuro y las trabillitas del pantalón. Luego vamos a pasar a hacerle la corbata, que es de color rojo, pero un rojo un poco más claro que su piel, con un nudo estándar ajustado y bien centrado. La longitud llega justo un poquito debajo del cinturón. Y tiene unos patrones de dibujo en zigzag entre blanco y gris, así que todo esto lo vamos a recrear. Y es muy fácil, con un pincel fino vamos a agarrar un poquito de pintura blanca y hacemos los zigzag. Y luego vamos a utilizar un plumón rojo y uno gris para darle el toque final.
Y ya por último le agregamos las mangas y los brazos. Los brazos los tiene como puños cerrados y para ello vamos a utilizar esta medida de masa. Comenzamos haciendo un circulito, luego con el acrílico lo aplanamos de forma que quede parejo. Y entonces comenzamos a hacer una cucharita. Hundimos la palma de la mano con esta herramienta y de ahí recortamos los 5 deditos. Y le vamos dando la forma de puño cerrado. Y esto lo repetimos una vez más para la otra mano. Le agregamos un brazo y luego el otro. Y por último le vamos a hacer el doblez de las mangas. Ya así estaría la figura lista, solo quedaría ponerla en la base. Así que le abro los huecos a esta base con un taladro, le quito el nylon de protección y con este pegamento vamos a pegar ambas piezas. Y listo, así quedó nuestra figura de Furia. A mí realmente me encanta este personaje de Inside Out porque representa la emoción de ira y se distingue por su color rojo brillante y su expresión intensa. Y creo que el resultado final logró captar toda su esencia. Estoy muy contenta porque me encanta, así que quisiera leer qué ustedes piensan en los comentarios. Y bueno, gentecita, esto fue todo por el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que en el próximo video vamos a estar haciendo A Miedo. Ya es el último de la primera película. Sé que muchos quieren ver Ansiedad. Yo también estoy loca por hacerla. Así que ella va a ser la primera de la segunda parte. Y bueno, con esta preciosura me despido. Ah, por cierto, ¿Se dieron cuenta que me puse de rojo como él? quise combinar.